mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Estas palabras pronunciadas por Jesús en su hora más oscura resuenan a través de los siglos. Son un grito de desesperación, de profunda separación. Si incluso el Hijo de Dios sintió esta distancia, ¿qué significa para nosotros? ¿Podríamos experimentar la misma soledad angustiante en nuestra relación con Dios? ¿Y qué quiso decir Jesús realmente con ese grito? La Biblia tiene respuestas. Respuestas que pueden sorprender y quizás incluso transformar tu comprensión. En los próximos minutos, exploraremos este misterio. Examinaremos el contexto de las palabras de Jesús, los ecos de profecías olvidadas y lo que todo revela sobre la naturaleza del pecado, el sacrificio y el plan inquebrantable de Dios. Algunos de los descubrimientos que hacemos podrían desafiarte. Otros pueden ofrecer una esperanza profunda. Pero una cosa es segura. Nunca verás el grito de Jesús de la misma manera. Si alguna vez has sentido el aguijón de la soledad, si has luchado con la duda o cuestionado la presencia de lo divino en momentos de dolor, quédate conmigo. En este video examinaremos las palabras de Jesús. Explora significados ocultos potenciales y busca percepciones que iluminen el propósito del sufrimiento dentro de un contexto espiritual más amplio. Las palabras, mi Dios, ¿por qué me has abandonado?, no existen en el vacío. Retrocedamos unas horas dentro de los relatos del Evangelio. Jesús, ya debilitado por brutales golpizas, ahora cuelga de la cruz. El tormento físico es agonizante, la garganta reseca, los músculos torturados, los pulmones ardientes suplicando por cada respiración. Pero por profundo que sea este dolor físico, lo que apenas es visible para los espectadores corta aún más profundo. Veamos el contexto inmediato en los Evangelios. En Mateo 27:45, leemos que desde la sexta hasta la novena hora, la oscuridad cubrió toda la tierra. Este no fue un eclipse ordinario. Esta oscuridad simbolizaba el peso del pecado del mundo, presionando sobre Cristo, la luz del mundo. El profeta Isaías predijo un tiempo en que el siervo de Dios llevaría nuestras penas y cargaría con nuestros dolores. Isaías 53:4. En la cruz, esta profecía encontró una realidad angustiosa. El sufrimiento físico de Jesús es innegable. La crucifixión fue una tortura deliberadamente prolongada, pero como el Hijo de Dios encarnado, soportó algo mucho más grande que los clavos y las espinas. Absorbió la plena consecuencia de la rebelión de la humanidad contra su Creador. La desolación espiritual que acompaña al pecado, las burlas registradas en Marcos 15, 34-36, revelan el malentendido de los presentes. Se burlan diciendo que llama a Elías, pero Jesús no está pidiendo rescate. Se está identificando con un salmo que predice el sufrimiento del Mesías y la vindicación definitiva. Este salmo, Salmo 22, comienza en la más absoluta desesperación. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de salvarme? Tan lejos de mis gritos de angustia. Salmo 22.1. Sin embargo, el salmista no termina ahí. Expresa detalles espeluznantes reflejados en el sufrimiento de Jesús y una declaración de confianza. No dejarás mi alma en el reino de los muertos. Salmo 16:10. Jesús, al citar este salmo, no se entrega a la desesperación. Está afirmando su papel en un conflicto cósmico. Aunque experimentemos el peso aplastante del pecado, un peso que incluso nosotros podemos sentir ecos en nuestra propia fractura, nos señala hacia una verdad que trasciende la oscuridad. Cuando Jesús emitió su grito angustiado, no estaba simplemente expresando una súplica desesperada. Estaba vinculando deliberadamente su sufrimiento a un texto antiguo, el primer verso del Salmo 22. Pero, ¿por qué este salmo en particular? ¿Y qué revela esa elección? El Salmo 22 no era solo un lamento. Fue una profecía escrita siglos antes, de que el Imperio Romano siquiera ideara la bárbara práctica de la crucifixión. Escucha estas descripciones sorprendentes dentro del Salmo. Estoy derramado como agua, y todos mis huesos están desencajados. Mi corazón se ha convertido en cera, se ha derretido dentro de mí. Perros me rodean, una banda de malvados me cercan, perforan mis manos y mis pies. Salmo 22, 14, 16. Estos versículos pintan una imagen escalofriante que coincide de manera sorprendente con las circunstancias de la muerte de Jesús. ¿Casualidad? Para quienes creen en la inspiración de las Escrituras, esta alineación no es accidental. Al citar deliberadamente el Salmo 22, Jesús subraya su papel como el Mesías tan esperado, cumpliendo cada detalle predicho sobre su misión. Sin embargo, el Salmo 22 tiene una dualidad impactante. Comienza con desolación, pero se transforma en confianza inquebrantable. Considera esto. Mi Dios, clamo de día, pero no respondes, de noche, pero no encuentro descanso. Sin embargo, reinas como el Santo. Tú eres el que Israel alaba. En ti nuestros antepasados pusieron su confianza. Ellos te confían. Confiaste y los entregaste. Salmo 22, 2-4. Este patrón refleja el propio viaje de Jesús. En Getsemaní,
vive por amor. Él ruega al Padre por un camino diferente. Sin embargo, no mi voluntad, sino la tuya se haga. Lucas 22, 42. En la cruz experimenta la plenitud de la desesperación del Salmo 22, pero su cita resalta la trayectoria final del Salmo. Incluso en la crucifixión, el momento más oscuro del ministerio de Cristo, Él demuestra que su lucha es parte de un diseño mayor. El Salmo 22 concluye proclamando el triunfo de Dios y un futuro donde todos los confines de la tierra recordarán y se volverán hacia el Señor, y todas las familias de las naciones se inclinarán ante Él. Salmo 22, 27. El grito de Jesús en la cruz no fue solo angustia física. Señaló una profunda realidad espiritual. El profeta Isaías ofrece perspectivas. Pero vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios. Vuestros pecados han ocultado su rostro de vosotros, de modo que Él no escuchará. Isaías 59:2. El pecado no es solo romper reglas. En su esencia representa una fractura fundamental en la relación entre el Creador y la criatura. Fuimos creados para la unidad con Dios y el pecado pone una cuña en ese diseño perfecto. Cuando elegimos nuestro propio camino en lugar del suyo, experimentamos inherentemente un grado de separación. En la cruz, esta separación no se debía al pecado personal de Jesús. Él fue y es sin pecado. En cambio, asumió el peso colectivo del pecado del mundo. La plena fealdad de la rebelión humana, pasada, presente y futura, se le impuso, ocultando la luz de la presencia de su Padre. Por esto gritó, reflejando la sensación de estar cortado que conlleva la mala conducta de una empresa: puede que no enfrentemos una acumulación cósmica de pecado como lo hizo Jesús, pero el principio sigue siendo válido. Cuando elegimos actuar de formas que van en contra de la naturaleza de Dios, hacemos eco de esa rebelión antigua. Esto puede manifestarse como culpa, vergüenza, o una sensación persistente de que algo no está bien entre nosotros y lo divino. El grito de Jesús nos recuerda que hay consecuencias por el pecado. Aquí es donde la historia da un giro profundo. En teología, este acto de Jesús llevando la pena del pecado se llama expiación, literalmente reconciliación. La restauración de una relación se hizo posible en esa cruz. ¿Pero cómo? El concepto de expiación está en el corazón de la misión de Jesús. La expiación implica una restauración de la armonía entre un Dios santo y una humanidad imperfecta. Pero ¿cómo fue esto posible dada la carga de pecado que llevaba Jesús? Aquí es donde entra la expiación sustitutiva. Piénsalo de esta manera: el pecado crea una deuda que no podemos pagar. Su consecuencia dentro del marco de la justicia divina perfecta es la separación, incluso la muerte espiritual. Pero en la cruz tuvo lugar un intercambio profundo. Jesús, el sin pecado, se convirtió en pecado por nosotros. La Escritura nos dice que Dios hizo al que no tenía pecado para ser pecado por nosotros, para que en él pudiéramos convertirnos en la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. La palabra abandonado transmite la cruda realidad de este intercambio. Jesús soportó el pleno impacto de ser apartado del Padre, con quien había conocido una perfecta unidad eternamente. Esto no fue una mera inconveniencia. Este fue el aplastante peso de la muerte espiritual asumido voluntariamente para tender un puente sobre el abismo que el pecado había creado. La magnitud de este sacrificio es abrumadora. La idea de que un Dios justo y amoroso pueda proveer un sustituto para soportar nuestro castigo revela cuán profundamente somos amados y cuán en serio Dios toma el pecado. Sin embargo, la historia no termina ahí. La expiación no borra automáticamente todas las experiencias de sentirse distante de Dios. Todavía vivimos en un mundo dañado por el pecado. Seguimos luchando contra nuestra propia naturaleza defectuosa. Podría ser que, aunque la obra de Cristo proporcionó el camino, nuestro viaje con Él implica un proceso continuo de unión con Él. ¿Podría Dios usar incluso nuestras luchas y fallos en esta obra transformadora continua? El grito de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, podría parecer implicar un momento de derrota definitiva, pero para comprender la historia completa necesitamos una perspectiva más amplia. La Biblia presenta un conflicto cósmico, a menudo llamado la Gran Controversia, una lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Esto no es solo una idea filosófica, tiene consecuencias en el mundo real. El pecado, en su esencia, es un acto de rebelión contra el diseño de Dios. Eso interrumpe temporalmente su plan perfecto para la armonía y unidad. En la cruz, Jesús sintió todo el peso de ese ataque cósmico. Su grito refleja la desesperación de innumerables personas a lo largo de la historia que se han sentido aplastadas bajo la injusticia y el sufrimiento que desata el pecado. Pero la historia de Jesús no termina en la cruz. Incluso al citar el Salmo 22, anticipa un cambio dramático. El salmo, que comienza en angustia, concluye con alabanza. La posteridad le servirá. Las generaciones futuras hablarán del Señor. Proclamarán su justicia, anunciando a un pueblo aún no nacido.
Lo ha logrado, así lo dice el Salmo 22:31. Esta trayectoria se refleja en la vida de Jesús. La resurrección se convierte en el sello indiscutible de vindicación por parte de Dios. Es una declaración de que la oscuridad, incluso la oscuridad de la cruz, no puede tener la última palabra. Es una promesa de que el mal, a pesar de sus aparentes triunfos, será finalmente derrotado. Esta esperanza no es solo un concepto abstracto para sentirse bien, ancla nuestra realidad presente. Enfrentamos nuestros propios momentos de oscuridad. Cuando la duda o la desesperación susurran que Dios nos ha abandonado, podemos aferrarnos a la verdad del sepulcro vacío. El sacrificio de Jesús ofrece no solo la posibilidad del perdón, sino la promesa de una transformación continua. La gran controversia continúa. Enfrentaremos batallas. Incluso podríamos clamar ecos de la propia desesperación de Jesús. Pero elijamos reflejar otro aspecto del viaje de Cristo, su confianza inquebrantable expresada en el jardín de Getsemaní. No mi voluntad, sino la tuya se haga. En nuestras luchas, Dios nos invita a una entrega más profunda, una unión mayor con Él. Es en este proceso de ceder nosotros mismos, con todos nuestros defectos, que descubrimos una resiliencia profunda y una esperanza que se niega a ser apagada.